Sí. Bueno, estamos hablando acerca del tema del racismo y lo mal que te puedes llegar a sentir cuando vas a un país ajeno al tuyo y de pronto te ven mal por el tono de voz, por el color de piel o por la nacionalidad, ¿no? A ver, y más bien la pregunta va dirigida a tu experiencia. Tú Sí. acabas de estar en Estados Unidos, en un área predominantemente blanca, estuviste en la capital financiera de Estados Unidos, Es que es Nueva correcto. York, en los suburbios cercanos, New Jersey, estuviste en Pensilvania. Filadelfia, en Pensilvania, Sí. lugares donde pues el tema de la supremacía blanca es inherente. ¿Qué experiencia puedes dar en ese sentido? Es que es extraño porque hay una mezcolanza de razas en Nueva York y por supuesto en el resto de Estados Unidos. Particularmente Nueva York es un crisol y hay muchísimos personajes de otros rumbos, ¿no? Hay una mezcla muy, muy impresionante. Ahí no sentí verdaderamente ningún tipo de rechazo, al contrario, me sentí bienvenida. En donde sí no fue en unas regiones de Pensilvania, muy pegadas hacia el mar o bien A la a las costa. montañas, en donde había pues predominantemente gente blanca anglosajona, no originaria de otras regiones, no Pero, irlandesa. ¿cómo no. experimentas el racismo? Aprovecho para saludar al colaborador de Roberto Milenio, López Roberto López Franco. Franco. Robert, ¿cómo estás? Empezamos el ¿Cómo- tema, cómo- perdónanos, cómo está? No, perdónanos, hombre, pero aquí estamos, empezamos con el Marcela. tema. Aquí estamos. Mira, cómo se percibe cuando empiezas a hablar en español y ves como el rechazo en la cara de las personas y como que se hacen a un lado de ti y empiezan a murmurar y tú sientes esa visión. Pero ¿no? es lo mismo, es el mismo racismo hacia ti como mexicana que hacia un musulmán o hacia un hindú. Es lo No, mismo? hacia la población de la India no. Al contrario, porque la población de la India que va a Estados Unidos es predominantemente rica, ¿no? Y aparte tienen otras posiciones. Académicamente tienen Académicamente mejor hablando, posición, pero hacia sí. los mexicanos sí. Hacia los mexicanos sí. Incluso mi hermana me comentaba de una experiencia totalmente difícil, porque en alguna ocasión ella está casada con una persona que profesa la religión judía. Entonces imagina la mezcla, un judío con una mexicana y con una hija que parece de la India. Entonces era una mezcla extraña, ¿no? Y dice, llega a un restaurante en Estados Unidos, en una de estas regiones, en donde había solamente población anglosajona, y cuando ellos llegan al restaurante, nadie los atiende, los empiezan a rechazar, la gente empieza a verlos mal, nadie los atiende y ellos dicen, ¿saben qué? Pues mejor nos vamos. Y se salen del restaurante. Ese tipo de expresiones en este siglo todavía sucede. Y bueno, si le ponemos un grado más de intensidad, Donald Trump con este discurso divisorio de la posibilidad inminente de la construcción de un muro que divida los Estados Unidos con nuestro país, con cierto grado de razón, es decir, Estados Unidos tiene muchos problemas, sobre todo en la franja fronteriza, la parte sur de Estados Unidos, por el tráfico de armas, la violencia y demás. Claro. Y todavía aderezado con que, bueno, el acabar pues con el sueño americano, con los Dreamers, que son los chavitos que crecieron en Estados Unidos de origen mexicano, centroamericano, sudamericano. Dice, bueno, no, porque pues vamos a primero a rescatar a nuestra gente, que fue gran parte de su discurso de campaña, Robert. Sí, yo creo que precisamente tendríamos que hablar de la actitud que los norteamericanos están teniendo desde siempre con respecto a otras razas, ¿no? Yo creo que el racismo finalmente no deja de ser una actitud que involucra pensamientos, emociones y comportamiento explícito para discriminar ¿Miedo? Sí, en términos reales, cuando hablamos de una actitud de esas características, invariablemente en la academia le llamamos prejuicio. Y cuando hablamos de prejuicio, uno de los fundamentos del prejuicio es el miedo, es el temor a ser invadido por ese grupo social al que prefieren discriminar. Pero ellos se saben, vaya, no hablo de razas ni religiosamente, hablo del tema económico meramente. Son superiores, es decir, viven en una potencia mundial. ¿Qué de extraño podría ser que llegara una mexicana a pedir un helado a una comunidad preponderantemente Bueno, anglosajona? precisamente porque la actitud, si nada más implicara pensamiento y no involucrara emociones, entonces no habría ningún problema porque podría llegar cualquier gente a pedir cualquier producto y no pasaría absolutamente nada. Claro. Pero es el miedo, es el temor, pero por otro lado también es el deseo, porque está basado en el miedo, en el prejuicio, es el miedo a conocer al otro
de saber más profundamente sobre el otro. Yo creo que en el caso de los mexicanos es muy grave el comportamiento discriminatorio, porque bueno, también mucho de lo que emigra, mucho de lo que se va para allá, es gente socioeconómicamente menos favorecida, que llega a una situación en la cual, pues evidentemente, el comportamiento físico, ¿verdad? La vestimenta, el arreglo, en los primeros años, meses de vida, no les parece a ellos, no les gusta, porque son formas muy propias de vivir acá en México, y eso lo ven como algo negativo. Yo estuve un tiempo en Houston en un curso por ahí de 6 meses, y mi primera experiencia fue en un supermercado donde yo, pues como en cualquier centro comercial, agarro el carro y me voy a la caja, pero de pronto me di cuenta que había una regla no escrita en donde si delante de mí o a un lado de mí iba un blanco, el blanco tenía que ir y formarse delante de mí. Yo tenía que retraerme, yo tenía que recular para que el otro sí, pudiera... claro. Y estás hablando de un estado que, bueno, pues es el supremacista blanco por naturaleza, ¿no? ¿no? Sí, Es Texas. Pero en algunas regiones se dan este tipo de situación. En Dallas, por ejemplo, ¿no? La gente es sumamente dura por estos controles de pronto contra el narcotráfico, el terrorismo y demás. Las revisiones son exhaustivas, más si eres mexicano. Pero puede ser humillante o puede ser por seguridad, ¿no? Yo ahí lo delimitaría porque Sí. sí Estados Unidos ha tenido una muy mala historia con los atentados Adentro y y con la afuera. situación. Sí. Es decir, es un blanco muy, muy serio. Entonces, claro que la fama se ha ganado a pulso. Sin embargo, el fenómeno escalaría a un punto en que los mismos mexicanos somos racistas de los mismos. De los mismos. ¿No? Ah, Entonces, no, imagínate sí. un día llegamos Eso a San también. Antonio a un hotel que se llama La Quinta Inn, que es una franquicia pues, de los hotelitos sí. tranquilos a los que llegas para ir a los parques y demás. Entonces ves a con mucho respeto lo digo, a un paisano, pues le ves cara de paisano, pues ¿no? Y dices, y no te acercas con un gringo, pues. Porque dices, justamente no, pues ni me va a entender. Quiero llegar a un hotel. Entonces de repente ya le dices, buenas tardes. No hablo español. No hablo español. Ya sé. Que puede ser, ¿eh? ¿No? No, bueno, Mira. es que esa es una experiencia que yo creo que, Todos que las hemos hemos pasado, tenido, pero sí. también tiene que ver con algo que el INEGI, ¿verdad? También ha ido como documentando aquí mismo en el país, ¿verdad? Muy desafortunado, por ejemplo, pensamos, o sea, Robert, opinamos. La encuesta, si no mal recuerdo, habla de que más del 70% de la población entrevistada opinó que sí había racismo en México. Entonces, Porque lo han sentido. Bueno, es que porque- y aparte, mira, simplemente en los análisis políticos, cada vez que hay elecciones, hablamos de dos Méxicos. El México rico, que Sí. son los estados del Del norte. norte. del país, Sí. y el México pobre, que donde están incluso con los rasgos físicos pues distintos a los del norte, ¿no, Robert? Sí, sí, es sí. gente muy bajita. Imagínate, vas a Oaxaca, es gente muy, Sí, muy muy bajita, muy morena, con la cara redonda. Entonces, ese tipo de situaciones existen aún en el país, ¿no, Sí, Robert? y aparte está comprobado, digo, porque supongo que el INEGI ya recuperó la confianza y que la metodología que está aplicando, ¿verdad?, es muy respetable, pero preocupante, pues, ¿verdad?, de que tengamos ahí porcentajes tan altos de percepción de que sí discriminamos en el país. Y se aclara que es muy objetivo lo que dicen. A la gente de color, de piel oscura, es a la que discriminan. La gente Robert, chaparrita, pero eso sí, no. la Mira, gente no sé chaparrito. con qué finalidad estás haciendo ese comentario, pero eso fue una declaración que hizo el director de el INEGI de pues validar datos que son pues meramente cualitativos, es decir, son percepciones que no Exactamente, necesariamente por se eso, deben... por eso utilicé el concepto de percepciones, De percepciones. porque, bueno, remato diciéndote cuál es la finalidad, señalar precisamente que tiene que ver con lo emocional. No están haciendo una encuesta objetivada en el sentido de sacar respuestas Sí, porque diferentes. de pronto tendríamos Porque- no basarnos en una opinión, sino en datos reales. A ver, una empresa no me contrató ¿Cuántas porque... personas contrataron? No, es Porque decir, con datos que realmente puedan contribuir al desarrollo Claro, de una sí. estadística Porque y tengo no a la capacidades percepción. diferentes, porque no puedo caminar. Sí, claro. así que Claro, algo. porque yo ahorita que me senté ahí, pues yo veo gente chaparrita trabajando aquí con ustedes, ¿no? Y yo digo, bueno, la encuesta
¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? Bueno, lo que busca precisamente es despertar una emoción, y una emoción que es muy fácil además que se dé, porque entonces efectivamente la gente blanca luego suele ser tiene mejores oportunidades, entre comillas, ¿no? ¿Y tú qué etcétera, ¿no? crees? No, yo creo que no es cierto. Yo creo que hay gente Es decir, muy talentosa. ¿A ti cuántas veces, o a ti, por ejemplo, te han discriminado cuántas por el veces te han color? discriminado porque dices, bueno, Marcela es Morena, tiene cabello negro, no hay que darle el trabajo? ¿Cuántas veces te han hecho eso, Marcela? No, nunca. Robert. No, tampoco. Bueno, Robert es apiñonado. ¿Cuántas veces a Robert no le han dado una oportunidad No, laboral? aquí Por en el ser país moreno, nunca. ¿no? Yo he tenido 4 trabajos a lo largo de mi vida y nunca jamás pesó ninguna condición particular en mí para que me ¿O contrataran. de qué religión o no. eres? La que me Católico. quieras dar. Bueno, Católico. No te doy el trabajo porque aquí nada más somos testigos de Jehová. No, yo digo, he estado en lugares donde evidentemente un católico, de acuerdo a las Sí, estadísticas del INEGI, no debería de ser bien visto y sin embargo soy bien recibido. Hablo específicamente de La Luz del Mundo, donde voy y hago trabajos de investigación psicosocial y soy recibido, ¿verdad?, como si fuera parte de esa comunidad. O sea, no me siento discriminado y yo no creo que tampoco Puede haya permear, un acto de puede discriminación. permear esta ola, porque lo está diciendo el presidente de un organismo. Sí, A nivel... de un organismo, me estoy refiriendo al presidente de Estados Unidos, sino ok. de una potencia mundial. ¿Podría permear en la dinámica global? Mira, Robert? yo he estado muy atento a los análisis, a los discursos de este personaje y yo sí quiero señalar muy claramente que desgraciadamente este personaje, el tono en el que está diciendo lo que dice acerca de mexicanos tienen que pagar el muro, esto y aquello, tiene un tinte emocional muy fuerte. Podría decir lo mismo sin que fuera tan emocional y simplemente utilizarlo en un contexto más cognitivo, más pragmático, más de una relación bilateral económica, donde dijera, voy a negociar cómo vamos a construir puente, muro, ¿no? Entonces, pero es el tono emocional, Ángel, es el tono emocional y el prejuicio, las actitudes discriminatorias, racistas, xenofóbicas, invariablemente tienen un tono emocional. Recordemos líder de la supremacía blanca cuando le responde a Donald Trump, porque Donald Trump finalmente condenó ataque. Bueno, pero no es la salida. Pero Sí. después de haber justificado el ataque con el tema de la libertad de expresión. Sí, exactamente. Y ese tema se fue muy duro, la población de Estados Unidos que no está con Trump, y dijeron, oye, no, es que de ninguna manera puedes justificar esa violencia. Ese tipo de violencia. ¿Pero con los a qué te blancos, refieres? ¿A qué hecho te refieres? A la violencia que se generó después de que un joven estrelló su vehículo contra varias personas que se manifestaban en contra de la supremacía blanca. No sé si recuerdes, eso se vivió. Pero y mira, personaje... justamente estamos centralizando el tema en Estados Unidos, Sí. pero los fenómenos se reproducen. no, Robert. pero y lo se ven en vemos todas lo que partes. acaba de pasar En ahorita Barcelona. en Barcelona. Ajá, ¿no? Barcelona, por cuestiones Londres, religiosas, Suiza. por cuestiones de Sí, ideologías efectivamente, de todo el tipo, ¿no? terrorismo, el Estado Islámico, ¿no? Y fíjate La que violencia. leía en El País online una investigación muy interesante, pero también muy preocupante, de que en Roma y en Madrid los lugareños ya no quieren a los turistas. Es decir, Exacto. no queremos más turistas porque los turistas vienen y destrozan. destrozan, Sí. cosas que van en contra. tienen cierta carga de razón porque pues ellos son los que viven ahí y están, Quieren vida imagínate tranquila. en la piazza de San Pedro, cuántas personas circulan diariamente para ver al Papa. Entonces, Pero ahí volvemos un poco a lo mismo. Lo que sucede es que, por ejemplo, la nota de acá de España, de Madrid, de pronto, ¿verdad? Las respuestas que dan los vecinos a la gente que entrevistaron, es una respuesta emocional. No lo quiero, o sea, no están buscando argumentos sólidos, cognitivos para decir por qué no los quiero. Y a pesar no de- los quiero porque hacen ruido. Sí, y y punto. sin embargo, el turismo para Roma y Madrid representa la mayor porcentaje captación económica de de su recursos actividad. económicos, Pues, es decir, exactamente. no se mantiene ni de la importantísimo. agricultura ni de otros métodos, sino del turismo. Ahora, pues, el ¿no? dato es que no puedes generar este tipo de conductas de violencia irracional en contra de las personas solamente por el color de su piel, por sus ideas, por sus creencias religiosas, porque entonces estás polarizando
a la población. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos, pero a nivel mundial también se está generando este rollo del odio, ¿no? Sí, sí, por sí. ser distinto. En todos lados, pero aparte también, por ejemplo, en México, la discriminación que hacemos contra los gordos, ¿no? Digo, no hay que negarlo, ahí está el acto discriminativo, el acto discriminatorio contra un transvesti, un transexual, ese es otro tema. Una serie de cosas que las damos como por hecho, ¿verdad?, cotidianamente, y sin embargo ahí están y tienen como base la desinformación, tienen como base la subjetividad y tienen miedo. como base, ¿verdad?, la emocionalidad, porque seguramente a la mamá, al papá los escucharon hacer comentarios despectivos al grupo de amigos o algún maestro o alguna maestra, ¿no? Claro, me llamaba mucho la atención en el caso de mi cuñado, porque él es judío, y él me decía, es que este tipo de conductas de parte de los gobernantes, de los líderes, es muy peligrosa, porque así empezó Alemania, así empezó Hitler. Nadie le tomaba en cuenta, nadie pues lo criticaba y decían, no, pues tiene derecho a defender el tema de Alemania y a su pueblo y demás, ¿no? Sí. Dice, y así se murieron más de 6 millones de personas. Pues aquí en el mundo están justificando mucho el comportamiento verbal de Donald Trump, porque dicen, bueno, es que una gran cantidad de electores votaron por él y tiene legalmente la presidencia de la República. ¿Cuál es el problema? Pero hay otro porcentaje que no. Exactamente, pero el problema es que detrás de él hay una cantidad de grupos sociales que potencialmente pueden presionar para que se hagan actos de discriminación. Ahora, el tema mucho justamente más fuerte, de los actos genocidas fuertes. se está replicando por el fenómeno de la información. No, empezamos con noticias vagas de que un estudiante abrió fuego o hizo un tiroteo en una escuela, y sin embargo cada vez han sido más constantes los hechos en algunas capitales de Europa como Londres, como Madrid, en lugares emblemáticos donde han sido, pues claro, los objetivos racistas de gente que, pues, ¿busca qué, Roberto? ¿Qué busca esa gente? Psicológicamente, ¿esas personas piensan cómo? No, bueno, piensan precisamente en el acto de amedrentar, en el acto de generar miedo, en el acto de hacer vulnerable un estado psicológico de una población, como yo supongo que está ahorita Barcelona. Tuvieron que salir a declarar que no preveían que hubiera ataques en el corto plazo, ¿verdad? Terroristas, pues, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Lo de Donald Trump tiene mucho de vulnerable hacia nosotros. Nosotros reaccionamos de una manera vulnerable cuando dice cosas sobre el país, cuando dice cosas de cómo somos los mexicanos. Exacto. Y entonces poco a poco se va descomponiendo la estructura psicológica. Ya los que están en Estados Unidos tienen miedo, no quieren salir de sus hogares. Hemos visto videos que transmite luego Milenio en sus noticieros, y que vamos viendo cómo la gente efectivamente está atrincherada, ya no sale más que para lo indispensable. Y ahorita, hace un par de horas, precisamente lo que estaba en Barcelona, yo me quedé 10 minutos a revisar lo que estaba declarando un personaje en Barcelona, y obviamente es una persona preparada para comunicar en situación de crisis, porque estaba contestando de una manera muy objetiva, muy seria. No le puedo responder, eso no se lo puedo contestar. Sí, fueron más de 100 heridos, sí, esto, sí, aquello, pero de una manera muy, muy ensayada, con una voz muy segura, mientras que obviamente los reporteros estaban preguntando con un dejo de emocionalidad, porque seguramente estaban viendo todo lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? ¿Qué posibilidad hay, Roberto, de que estos actos pudieran replicarse simplemente por el hecho de la moda? Los jóvenes están muy influenciados por las redes sociales, por Facebook, por cualquier red social. Sí, y esto puede ser como, mira, lo hizo él. Hay una teoría que se llama teoría social del aprendizaje, que tiene que ver con las modelaciones que transmitimos a través de la televisión. Entonces, efectivamente, un joven de 20 años que ve lo que hizo estos 3 jóvenes en Barcelona, lo pueden imitar, lo pueden modelar, lo pueden ejecutar en cualquier otra parte del mundo, porque dicen, mira, no usaron su propio carro, ni el de su papá, ni el de su mamá. Estamos haciendo apología de la violencia. Rentaron uno. Pues mira, entonces, y el ejemplo lo tenemos acá en Torreón. Es decir, llegó un momento en que los niños veían que el señor ese raro traía cachucha de tal marca y pantalón, y su aspiración de vida era pues, tener 3 novias y traer dinero y ponerse la cadena. Entonces hubo una generación de niños que crecieron con ese modelo porque lo vieron. Es una moda incluso, ¿no? La buchona.
Los buchones. Los buchones, ¿no? Bueno, derivado de ese tema. ahí está el modelaje y lo más importante es señalar que se modela y se ejecuta esa conducta, pero lo grave ni siquiera es la ejecución de la conducta. Lo grave es que las sanciones sociales, ya no hablemos de las legales, las sanciones sociales prácticamente desaparecieron. Sanciones legales ya sabemos que el porcentaje de impunidad es altísimo, Terrible. ¿no? Pero las sanciones sociales dejaron de ejecutarse. ¿A qué me refiero? A que los abuelitos, los papás, los hermanos mayores ya no intervienen cuando el hijo modela una conducta antisocial o genera hostilidades hacia el resto de sus compañeros. Ahora habrá que preguntar, porque esta visión que estamos teniendo nosotros es una visión muy occidental, es decir, es una visión que tenemos nosotros como una cultura pues mayoritaria, pero hay otros grupos sociales, sobre todo los de Medio Oriente, que han crecido, que han evolucionado a partir de los actos que nosotros como occidentales hemos desarrollado en su contra. Es decir, los musulmanes, por supuesto que no son bien vistos en París, los musulmanes no son bien vistos en Nueva York, en ¿no? Inglaterra, sí. Bueno, pero fíjate, yo sí vi a mucha población musulmana que no tiene que ver con el fundamentalismo. No, pero me refiero grupos, a la ¿no? visión que tienen los neoyorquinos, porque nada menos que Osama Bin Laden fue y les estrelló 2 aviones y les dio un alfilerazo ahí donde les dolió, ¿no? Ahora mismo sí es importante señalar que el tema es el fundamentalismo, es decir, los extremos que de pronto se tocan, ¿no? Y Trump está en ese... Y eso agudiza más la actitud discriminatoria. Claro, ¿sí? y eso lo vivimos en Coahuila, no vayamos tan lejos con el tema electoral. Se fueron a los extremos priistas contra panistas y siguen, ¿no? En el tema. Aunque me digan que estoy loca por el tema electoral, la verdad es que sí. Hubo muchas reacciones de odio. La comunicación política, al menos desde el 2000, declaró, está por escrito, ¿verdad? Que precisamente cuando había estas polaridades se generaban conductas discriminatorias muy fuertes. Y violentas, ¿no? También. Y pues es lo mismo que está pasando con Trump. Es decir, él sigue en campaña. Sí. No ha entendido que es el presidente, de un país. De Estados Unidos de Norteamérica. Exacto. Y por eso yo digo que, por un lado, se le puede perdonar que sea un analfabeta, ¿verdad? En términos políticos. Sí, en términos políticos y en términos de diversidad, en este caso de carácter cultural. Se le perdona. Lo que no se le perdona es cómo demonios el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica puede estar tomando ese tono emocional para prácticamente todos los discursos que está dando. Entonces, bueno, alguien le tiene que parar en algún momento. Bueno, ni siquiera discursos, más bien tiene que ver con los mensajes en Twitter, que es cómo se mueve. Exactamente. Sí, yo estoy hablando desde la perspectiva de que todo lo que emite un actor político se considera... Se le olvidó ser diplomático. Se le olvidó ser diplomático, pero se le olvidó ser diplomático, insisto, no por analfabeta, sino porque tiene un estado emocional muy frágil que no le permite mantener una coherencia cuando está hablando de los grandes temas de la relación mundial. Mucho cuidado. Sí, claro, mucho cuidado porque ahí tenemos en potencia cualquier cosa. Sí, Robert, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Ángel. Pues ya nos vamos, Ángel. Después Qué bueno que ya llegaste. Sí, ya sé. Ya porque trae agruras y no dormía. Pero tú también la dejaste sola. No, pero espérame, déjame decirte que hizo su trabajo súper bien y ya estaba temiendo que me dijeran muchas gracias, aquí está Ángel. Hasta luego, que le vaya bien. No, pero es que sí es pesadito. Luego la chamba se cargaba, pero qué bueno que estás de regreso. No, ya. Bueno, pues ya nos vemos el próximo sábado, ¿no? Nos vemos el próximo sábado. Gracias.